Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con el pastor José Ortega. Él nos viene del Perú, pero está aquí en México y aprovechamos ahí su sabiduría en cuanto realmente la prosperidad y este camino donde todos tenemos que pasar. No hay manera de decir, yo llego ya directo. No, es imposible. Si tengo que estar en Nueva York mañana, voy a tener que echarme el viaje. Amén, así es. ¿No? Así es. Y es así para todas las cosas. Y obviamente en un asunto como la prosperidad que incluye adquisición de poder, Amén. Se necesita capacitación. Amén. Se necesita graduarnos. Ya vimos ayer el programa sobre Jericó, ¿no? Donde sí aprendemos a administrar, a manejar, a confiar en Dios. Y a pasar ese tiempo sin dolor, sin sufrimiento. Exacto. Por la fortaleza que Dios nos da con su poder. Aceptar el desierto. Amén. Porque a veces nos enojamos. Señor, ¿por qué estoy en este desierto? Mejor regreso. Sí, mejor regreso. No, jamás. No hay marcha atrás en el cristianismo. Amén. No, tenemos que seguir adelante. Amén. Y olvidarnos de los buenos tiempos antiguos. Así es, que en realidad no fueron tan buenos. No, porque nos íbamos al infierno. Exactamente. Amén, pastor. Entonces, como bien dice, hay un camino, es un proceso. El cristiano nunca, perdón que moví el micro, el cristiano nunca se niega al proceso, porque es un proceso que además lo hace un padre que es amoroso, un padre que es paciente contigo. Un proceso en el cual, yo nunca digo como dice el mundo, es necesario que te caigas para él. No, yo quisiera ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y no estarme cayendo. Pero eso depende de tu amor a la palabra de Dios. Si amas a Cristo, amas su palabra, guarda su palabra. Entonces, como te dije en el programa anterior, si hay una inversión importante que puedes hacer desde que te conviertes, es invertir en la palabra de Dios. Sí, claro. Inviértele tiempo, energías, seminarios, palabra, oración, esa comunión con Dios. El mundo te va a decir que no es necesario, ¿no? En Perú hay un dicho que dice, bueno es culantro, pero no tanto. Y eso es un dicho del mundo horroroso. Entonces a mí me lo dijeron, más de una oportunidad, porque vieron el amor que yo tenía en la palabra, cómo me había convertido. Iba a la iglesia hasta cuando estaba cerrada, ¿no? Entonces, pero yo les decía, me decía, pero tú eres un fanático, ¿te fuiste un fanático de Cristo? Le digo, sí, le digo. No tengas vergüenza. Yo decía, mire, yo he sido fanático de Maradona. Y le digo, ¿y crees que voy a tener vergüenza de ser fanático de Cristo? Sí, soy fanático en el sentido de que me gusta pasar tiempo con Él, escucharlo, orar, leer la palabra, estudiar, conocer sus ideas. Sí, claro. O sea, yo no me voy a avergonzar nunca de eso y Dios honra ese tipo de cosas. Claro. Dios va a honrar. Así que invierte tu tiempo en la palabra de Dios. No escuches al mundo y a veces hasta parientes que te van a decir, no, que tanta iglesia, que tanta cuestión. No, vas a caminar y llegas y en este momento estamos entrando a la tierra que fluye leche y miel. Ya te graduaste, eres una persona que no tienes ningún temor ni ninguna idea negativa contra el diezmo, porque tú sabes que estás honrando a Dios. Es honra, es adoración. Entonces estamos en la tierra que fluye leche y miel. Este estado, que podría decir una geografía espiritual, ¿no? Sí. Este estado en el que entramos, es un estado para gente madura, espiritualmente, en el cual Dios ve que tú ya te graduaste y que Él puede confiar en ti, en que tú puedes ahora administrar más. Recuerda, Josué, el libro de Josué nos dice en el capítulo 5, me parece que es, que apenas entraron a la tierra que fluye leche y miel, dejó de caer el maná. El maná ya cayó, ya no cae, ya no es la misericordia de Dios. No. Ahora cuando estás en la tierra que fluye leche y miel, nosotros vivimos de nuestras semillas, de nuestra siembra y de nuestra cosecha. Entonces, ahora empezamos a enfocarnos en los principios espirituales de la siembra y de la cosecha. Ningún agricultor va a venir y te va a decir, siembra donde sea, siembra lo que sea, y no te preocupes de cosechar. No. Porque así no funciona. Tienes que saber qué semillas siembras, dónde siembras y cómo cosechar. Entonces, ahora vamos a aprender eso en esta etapa espiritual. Por ejemplo, sabemos que este es nuestro destino, la tierra que fluye leche y miel, es un estado espiritual de fe
¿no? Porque creemos a Dios. ¿Qué cosa es la fe? Certeza. No tenemos dudas de que si Dios ha dicho, si Dios dijera que yo tengo 3 orejas, entonces ¿yo qué hago? Lo creo, lo empiezo a hablar, tengo 3 orejas, ¿y sabes qué va a pasar? Me va a crecer una tercera oreja. Así Sí. yo no voy a discutir, ¿no? O sea, Sí, ya exacto. Dios lo dijo, es la verdad. No discuto que habrá querido decir o voy a buscar una interpretación que diga que de repente no dice 3. No. Si Dios lo dijo, lo dijo. Entonces, este es un estado espiritual de fe, de reposo y de abundancia, ¿no? Entonces, nos dice la carta a los Hebreos que nos queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, ese reposo es Cristo. Esta graduación, este estado espiritual de madurez, es que ya Cristo está manifestándose en ti, no solamente en el tema financiero, sino tú eres un cristiano que camina en amor, Ajá. que no tiene miedo de sacrificarse, que cuando te sacrificas por alguien no le sacas en cara que te sacrificaste. El amor, tú sabes que es sufrido, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Entonces, el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo. Entonces, el gozo es una señal de madurez espiritual. Por supuesto. No dependemos si es que mi equipo ganó o si es que me saqué un dinero, no. El gozo es tu fuerza, como decía Nehemías, ¿no? El gozo del Señor es tu fortaleza. Pero es bien importante que es un gozo basado en tu confianza en Dios, Claro. en el reposo que tienes en Dios. Entonces, este estado espiritual tiene muchas características. Te hablo de esto porque no se trata de que simplemente, mis finanzas ya son grandes, ya entré a la tierra que fluye leche y miel. No. Es un estado espiritual. Y tú te puedes dar cuenta si estás en ese estado espiritual. ¿Estás caminando en amor? ¿Estás caminando en gozo? ¿Eres rápido para perdonar? Esas son señales de espiritualidad, como mencionamos en 3 Juan 1:2, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tienes salud. Entonces, tu alma ha prosperado, o todavía te deleitas en algunas cosas pecaminosas, todavía te deleitas en el enojo, todavía tienes malos hábitos que te están drenando tus recursos financieros, ¿no? Vamos a hablar ahora de eso. Entonces, este es un estado espiritual, como digo, de fe, de reposo y de abundancia. ¿Quién es nuestro reposo, nuestro sábado? Es Jesús. Sí. Jesús es nuestro reposo, ¿no? Entonces, vivimos confiados porque Jesús, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es un estado de plena unión con Cristo. ¿Qué más? En esta etapa vivimos de nuestras semillas, ¿no es cierto? Gálatas 6:7, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿no? Eso también segará. Eso también Por supuesto. Entonces tenemos que tener cuidado con la semilla que sembramos. Y ojo, la semilla es también palabras, porque las palabras, como nos ha enseñado Proverbios, es que da un fruto, ¿no es cierto? Da un fruto de vida o un fruto de muerte. Exacto. Entonces, vamos a aprender a sembrar. Ahora, ¿qué sembramos? ¿No? Y cómo sembramos, dónde sembramos. Ya sabemos que el maná ha dejado de funcionar, ya no es la misericordia de Dios, ahora ya eres un hombre graduado, maduro, en el cual Dios confía, ¿no? Entonces, ¿cómo sembramos? ¿Dónde sembramos? Te voy a dar un par de tips, ¿no? Dice que nosotros tenemos que tener sabiduría. Ajá. El apóstol Santiago nos dice, si te ves falto de sabiduría, Pídela. pide sabiduría. Eso es una señal de humildad. Mira que Salomón hace 1000 sacrificios, Sí. ¿no? Y le gustó tanto a Dios que él le pida sabiduría. Sí. ¿Y qué cosa le dio con la sabiduría? Todas las riquezas. Todas las riquezas y le dio vida. Entonces, ahí hay un principio importante. Por eso siempre la adoración es fundamental. Nuevamente, no estoy hablando de cantar, estoy hablando de tu vida de adoración a Dios. Entonces, cuando tú pides sabiduría a Dios, tienes que creer, de acuerdo a lo que dice el apóstol Santiago, tienes que creer que recibes. Padre, te pido sabiduría y la recibo abundantemente y sin reproche. Ahora entra al reposo. Yo tengo que hablar y dar un testimonio porque digo, yo hacía eso, pero me ponía a pensar, entonces haré esto. Entonces, hasta que un día Dios me habla y me dice, pero total, ¿quieres que te dé mis ideas o quieres seguir teniendo sus ideas? Exacto. Entonces era difícil porque he sido siempre un hombre que me gusta pensar, que me gusta estudiar, he sido muy estudioso en el colegio, en la universidad. Entonces, wow, entonces, no quiere decir que Dios nos quite el cerebro, pero tienes que aprender a escuchar de Dios y a ser paciente, como mencionó. Qué lindo que mencionó la paciencia, pastor, porque en esto necesitamos paciencia. Espera que Dios te embarace con alguna idea, con algún proyecto, con alguna estrategia. Pídele sabiduría y escucha a Dios en la quietud, ¿no? Porque mientras más estamos, a veces, Señor, te pido sabiduría y queremos seguir haciendo, empezamos a llamar, empezamos a buscar. Entonces, estamos tan ocupados que ni lo escuchamos.
Pasa eso a menudo, pastor. Por supuesto. Entonces estamos pidiendo algo, pero no atendemos lo que pedimos. Amén. Entonces, bueno, yo me imagino Dios diciendo, bueno, ¿y qué? Finalmente, ¿lo quieres o no lo quieres? Amén. Porque me lo pides por religioso o realmente porque quieres que yo me involucre en lo que vamos a hacer contigo. El temor a Jehová, ¿no? El Sí. principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exacto. ¿Por qué quiero que Dios me dé su idea? Porque tengo temor, no miedo. Es el respeto, es el honor a Dios. Dios, no quiero hacer nada que te desagrade y tú tienes mejores planes de vida para mí. Sí. Entonces yo quiero conocer esos planes. Eso le agrada a Dios. Y Dios dice que Él te da abundantemente. Ahora escucha tú, ese es tu trabajo. Exacto. Tu trabajo. Ríndete a Él. Ese es también lo que Dios quiere que hagamos. Que no solamente lo consultes, después someterse a Dios significa rendirnos y someter nuestra voluntad. Exactamente, estar dispuestos a hacerlo. Sí. Amén. Así. Porque a veces Dios te va a dar una idea que no es la que tú esperabas. Que a veces, yo me pongo a pensar, pastor, por ejemplo, cuando le vienen a avisar a Jesús que Lázaro había muerto, ¿no? O sea, ¿qué nos diría la sabiduría humana? ¿No? Que tu amigo, y tú tienes el poder para levantarlo. Y vas corriendo, ¿no? Sí. Entonces, pero Jesús hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y Él se va a liberar a los demonios gadarenos, ¿no? Sí. Y encima lo trataron mal, porque después lo echaron de ahí, porque, ¿cómo se llama? Los cerdos se habían tirado, ¿no? Al agua. Entonces, pero no hay una lógica. No busquemos que Dios sea lógico, porque Dios conoce el ayer, el hoy y el futuro. Y Él te va a llevar por algo y a veces después te das cuenta, wow, Dios me estaba enseñando esto. Pero tienes que ser humilde para entender y creer que Dios te está llevando a un mejor territorio. A veces pasa cosas que decimos no, a cosas que en lo natural parecen muy, muy, muy apetitosas, muy buenas. Entonces no andamos por vista, sino por fe. Eso es lo que le pasó a Lot. Amén. Sí, él se lanzó por lo que sí se veía muy bien. Abraham fue a consultar a Dios. Amén, amén. Entonces vemos dos caminos y estaban igual de bendecidos hasta este momento. Así es, exacto. Entonces nunca crees que ya lograste el propósito, que ya estás en el éxito definitivo. Amén. Amén. Porque una pequeña decisión afuera del consejo de Dios hace que en lugar de estar en la tierra que fluye leche y miel, estás en Sodoma y Gomorra. Amén. Entonces esta etapa es una etapa en la cual una de las facultades espirituales que tenemos que desarrollar es saber ser guiados por el Espíritu Santo, saber escuchar de Dios. Nuevamente la adoración es fundamental. Dios le dijo a Moisés, de en medio de los querubines te hablaré. Es decir, en la adoración. Entonces, los que tenemos mucho entrenamiento de adoradores, sabemos y tenemos que dar testimonio, hablamos de lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Las mejores ideas de mi vida las he recibido en la adoración. Y no sé si le habrá pasado, pastor, pero a veces yo, por ejemplo, he estado listo para invitar a iglesias, ¿no? Que nos invitan para predicar. Y venía con mi prédica teológica, académicamente perfecta, que ya, wow, ¿no? Y llego ahí y en la adoración Dios me cambia todo, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Bueno, sí. Pero Dios sabe lo que la gente necesita. Y nosotros ahí entendemos el ministerio y decimos, bueno, o sea, yo soy una herramienta de Dios para bendecir a esta gente. Entonces, Dios sabe que necesita. La prédica no está mal, o sea, es la palabra, es lo que conozco. Sí. Pero tengo que cambiar. Entonces, escuchar de Dios, hermano, en la tierra que fluye leche y miel, una de las herramientas, no voy a decir herramientas, sino capacidades espirituales que tenemos que desarrollar es lo que dice Romanos 8:14, ¿no? Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, aprender a hacer no es difícil. Nosotros somos sus ovejas, oímos su voz y la seguimos. Deja de declarar, es que yo no oigo a Dios. ¿Cómo oyes a Dios? No estoy hablando de Dios. Sí, alguna vez hemos escuchado su voz audible, pero es la guianza del Espíritu que te pone ideas, te pone el querer y el hacer por su buena voluntad, porque Dios quiere llevarte siempre de triunfo en triunfo. Entonces, lo que sí, si tú pasas la idea de Dios que te está sembrando por un tamiz natural, no va a checar. No va a funcionar. No. Tú tienes que decir, ok, yo estoy creyéndole a Dios. Un día estábamos en Dallas viviendo con mi esposa y teníamos que comprar un auto. Y bueno, lloraba muy fervorosamente. Dios, dame sabiduría, Dios, dame sabiduría. Y todavía seguía en duda de qué carro comprar.
Y en eso nos encontramos con una profeta que estaba yendo por ahí en Dallas a dar una enseñanza y la vimos en otro lugar. Es increíble porque era en un lugar, nosotros vivíamos al frente del headquarter de American Airlines. Ok. Y entonces mi esposa estaba yendo ahí para algo que creo que usaba el gimnasio, no recuerdo muy bien, pero la encontramos esta profeta. Y así que te encuentras con alguien y no la conoces y empiezas a hablar. Y entonces le digo, voy a aprovechar que usted es profeta, le digo, y quiero que me diga esto, porque estoy orando para comprar carro y quiero que Dios me hable. Me dice, pero Dios ya te habló, me dice, ¿por qué sigues pensando? Ahora cree que recibes, ya pediste oír así, ahora cree que recibes. Me cambió la vida ese consejo. Dijo, ahora cree, y tenía razón, ¿no? Porque dije, sí, le digo, Dios me hace ver como que un carro dorado, un carro de estas características, ese carro está, me dice, ve al lugar que crees que vas a comprar y vas a... Entro y yo le digo, Ani, ese es el carro. Sí. Es un carro que duró muchos años, un carro Honda, que no era un carro, ¿no? Despampanante, nada, pero era un carro, y luego apareció que era el carro más económico del mundo, Wow. más económico en gasolina. Y era un buen carro, un carro Toyota, que era un buen carro todo, pero Dios me guió eso, pero ahí aprendí a escuchar de Dios Claro. y a creerle, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, en esta etapa, y ya sé que el tiempo nos está ganando, tenemos que aprender a ser guiados. ¿Dónde vamos a sembrar? 2 tips, no hay mucho tiempo como para desarrollarlo. Debemos bendecir, de acuerdo a lo que nos dice la carta a los Gálatas, mayormente a los hermanos de la fe. Sí. Porque en nuestra carne a veces vamos a querer bendecir más al pariente, al amigo, al que esté en necesidad. Darle al pobre también es importante, porque el que le da al pobre le presta a Jehová. Dios. O sea, Dios te va a retribuir, pero estamos acá hablando de reproducción, de una semilla que te da una cosecha abundante, ¿no es cierto? Entonces, mayormente los de la fe. ¿Y qué cosa nos dice también 1 Timoteo 5:17? ¿Quiénes son dignos de doble honor? Mayormente los que te enseñan la palabra de Dios. Tienes que aprender a valorar eso, y eso no lo digo para quedar bien con el pastor. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando predico estas cosas en las iglesias, pero realmente quieres que te diga, yo te lo hablo con la experiencia de varias décadas de cristiano, te digo, esa semilla que reproduce más es la semilla que siembras en los ministerios y en los ministros de Dios que predican más y mejor la palabra de Dios. Claro, realmente no tiene pierda. O sea, tú siembras esto y multiplica. Entonces, pero esto, como digo, ya es para el tiempo que estamos en la tierra que fluye leche y miel. Y luego tienes que saber cosechar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, nuevamente es un tema de fe. Si Dios te ha dicho que eso se va a reproducir, se va a reproducir. No andamos mirando la semilla, ay Dios, mira que yo he sembrado tanto, pero ¿dónde está la cosecha? No la veo, no la veo. Ahí lo que estás haciendo es matar la semilla, como un agricultor. ¿Qué pasaría si un agricultor siembra una semilla de algo y luego viene y empieza a buscar la semilla? No, pues ya se acabó. Ya la malogró, ¿no es cierto? Entonces, aprendemos a sembrar, aprendemos a cosechar. La herramienta o el entrenamiento espiritual es la guianza del Espíritu Santo para ver, acuérdate que hay tiempos de siembra, tiempos de cosecha. Todas esas cosas las vamos desarrollando en esa etapa de mucha responsabilidad. Sí. Hay que acordarnos que Dios hay algo que nunca va a cambiar, que es que nos ha dado libre albedrío. Dios no te obliga a nada. Dios te da, ¿no? Como dice, te he puesto entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, que nosotros escogemos. Entonces, esta es una etapa, ¿no? La tierra que fluye leche y miel es una etapa de madurez, de responsabilidad, de administración. Y la clave para eso es saber escuchar de Dios, porque Él es el que te va a guiar. Así que esa prosperidad además va a venir de muchas formas, ya seguramente lo hablaremos en el siguiente programa, sí. Porque va a venir a través de contactos, a través de capacidades, a través de sanidad, va a venir de muchas maneras, porque es la forma en que Dios opera en nuestra vida. Sí, muchas veces estamos esperando que Dios haga las cosas como a nosotros nos gustaría que ¿sabes? Está bien que me prosperas, pero ahorita así, ¿no? Seguro influye sobre esta persona para que me dé o no, o para que me contraten, o para... ¿Sabes qué? No va por ahí. Dios tiene sus caminos y sus caminos, Él lo dijo, son más altos que tus caminos. Así es. Entonces, deja de te preocupar, porque esta pregunta que he predicado mucho, y creo que seguiré, esta pregunta, ¿cómo que le dices al Señor? No tiene ningún derecho de aparecer. Amén, amén, amén. Porque debemos estar en sumisión y el cómo le corresponde a Él. Así es. Que lo va a hacer, te corresponde a ti saberlo. Amén. Y creer que lo va a hacer. ¿Cómo? Y en algún momento entendemos a Dios. Pasa el tiempo y nos damos cuenta, wow, Dios había estado haciendo esto. Yo no me había dado cuenta.
¿no? Sí, así estaba Moisés en la zarza ahí. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacerlo yo, no? Dame tu vara Amén, y vamos a ver. amén, Porque a veces no vemos el recurso que ya tenemos. amén, Y ese es ahí donde tenemos que dejar de cuestionar a Dios. amén, No lo cuestiones. La fe no cuestiona, la fe cree y actúa. amén, Amén. amén. Bien, bueno, pues aquí paramos para el día de hoy. Recuerdan de suscribirse al canal, comparten esta enseñanza a toda la gente que conoce y que no se les olvide, siempre en victoria.